Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición nocturna, con Julieta del Río. Terminó hoy el tercer ciclo de diálogos en Cuba y tanto el gobierno como las FARC centraron sus balances en el tema de la tierra. Las partes coincidieron en cuestionar la forma como el gremio ganadero ha criticado el proceso de paz. El informe es de nuestro enviado especial, Diego Fajardo. Con un duro pronunciamiento del jefe negociador del gobierno contra el presidente de los ganaderos en Colombia y una petición de la guerrilla a ese gremio, concluyó aquí, en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de conversaciones de paz. Sin mencionarlo, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, arremetió contra el presidente del gremio de los ganaderos en Colombia, José Félix Laforí. Una cosa es la crítica a la política de paz que el gobierno respeta y que hace parte del ejercicio democrático. Pero otra muy distinta es tomar algunas de las propuestas más radicales y dar por sentado que ellas comprometen a la delegación del gobierno para crear alarma entre los ciudadanos. Recientemente, Laforí, quien se declaró escéptico de los diálogos, dijo que los ganaderos se sentían amenazados, pues en el foro de tierras al que él no asistió, se habría propuesto meterse con la propiedad privada y expropiar, y que se dijo allí que nadie podría tener más de 100 hectáreas. Por eso buscaremos todos los canales para escuchar las preocupaciones de los ganaderos, pero ellas deben expresarse sin desfigurar las posiciones del gobierno en la mesa de diálogo. El turno fue luego para la guerrilla de las FARC, que coincidencialmente también arremetió contra los ganaderos del país y les pidió reducir sus extensiones de tierra. 20 millones de hectáreas para distribuirlas entre los campesinos sin tierra, para entregarlas a las comunidades organizadas. En su intervención de hoy, las FARC reiteraron que es solo a través de una Asamblea Nacional Constituyente como se puede refrendar eventuales acuerdos de paz, pues dicen que no quieren trampas ni engaños. Tanto gobierno como guerrilla encontraron coincidencias en la necesidad de reformar el campo y son conscientes de darle más ritmo al proceso. El próximo 31 de enero se volverán a encontrar para un nuevo ciclo de conversaciones. Desde La Habana, Cuba, Diego Fajardo, Noticias Caracol. El negociador de las FARC, alias Iván Márquez, se negó por segundo día consecutivo a hablar de las tierras que, según el gobierno, la guerrilla le ha quitado a los campesinos. Según cálculos de la unidad de restitución, más de 700.000 hectáreas han sido usurpadas. El miércoles, luego de que las FARC plantearan la creación de un fondo de tierras al final del proceso de paz, nuestro enviado especial Diego Fajardo le preguntó a alias Iván Márquez si a ese fondo de tierras se le entregarían las que están en poder de las FARC. Esta fue su respuesta. ¿Cuáles tierras? ¿Cuáles tierras? Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. Hoy, aunque Noticias Caracol fue excluido de las preguntas durante la rueda de prensa de las FARC, el periodista insistió. Pero no me respondiste, Iván, no me respondiste la pregunta. ¿Qué quiere usted? Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha mi hermano, y por esa fuerzas es la de oficina izquierda. de restitución de los victimarios, ¿no? Pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las tierras. Esa es la oficina de restitución de los victimarios para engañar, para manipular. Eso es lo que trato de decirlo desde ayer, pero no se moleste, mi hermano. No. Tenga usted todo mi abrazo y mi afecto. Hasta luego. En abril pasado, la unidad de restitución de tierras le dijo a Fajardo que tenía 24.800 solicitudes que reclamaban 1.800.000 hectáreas. Una tercera parte, es decir, 8.661 quejas, acusaban a la guerrilla del despojo. Hay otros actores guerrilleros, pero el grueso son las FARC. Eso es lo que le dicen a uno las víctimas. Según la policía, el computador de alias El Mono Jojoy habla de 48.000 hectáreas en su zona. Los datos oficiales señalan que las tierras de las FARC están en el Tolima, Meta, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y norte de Santander y suman 715.000 hectáreas. La pregunta de nuestro periodista Diego Fajardo sobre las tierras que están en poder de las FARC puso sobre la mesa un tema espinoso que la guerrilla califica de invento. Las FARC respondieron que lo de las tierras en su poder era un invento y lo calificaron como manipulación mediática, pero las cifras de la Oficina de Restitución creada por la Ley de Tierras dicen otra cosa.
A pesar de la duda, los voceros en La Habana, tras la pregunta de nuestro reportero, se dedicaron a desvirtuarla. Primero lo hicieron en el blog, en donde dice textualmente: llamó la atención del cuerpo de comunicadores que se encontraban registrando el hecho noticioso la pregunta del periodista de Caracol Diego Fajardo, que indagaba sobre las tierras que supuestamente las FARC han arrebatado a los campesinos. Y después descalificaron al periodista a través de Twitter. Señores de Caracol, por favor, elabórenle mejor las preguntas a sus reporteros. Pobre Diego Fajardo, jaja. Ahora resulta, según Caracol, que la estadística de tierras las llevan las Fuerzas Armadas, jaja. La página de internet de la revista Semana retomó el tema y lo tituló ¿El despojo, invento de los medios? Tras referirse al incidente con el periodista, Semana asegura que las cifras son contundentes. Hay denuncias por más de 700.000 hectáreas usurpadas por las FARC. En la declaración final del tercer ciclo de diálogos, el periodista Diego Fajardo no fue incluido en las preguntas, pero aún así preguntó. ¿Pero estarían dispuestos ustedes también a entregar las tierras? ¿Cuáles tierras? Pero tierras... Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. ¿De dónde usted sacó ese dato? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias. ¿Veto o deseo de ocultar la realidad? El debate está abierto. Las altas pensiones que ganan congresistas y magistrados de las altas cortes pasaron hoy al banquillo en la Corte Constitucional. En una audiencia pública, todos los sectores defendieron sus posturas. Para los demandantes, estas pensiones son excesivas. Lo que pasa es que a ese salario se le ponen otras arandelas, como bonificaciones, como gastos de representación, en algunos casos que han denunciado a la opinión pública, viáticos, pasajes, etcétera, con lo cual incrementan muy por encima del 75% del salario del último año el monto de la mesada pensional. Pero los representantes de los pensionados manifestaron que habría un abuso de poder si se tumban esas pensiones. Si se altera la voluntad del legislador constituyente por el juez constitucional, significaría la limitación de funciones o un abuso de poder. Para el procurador general, el régimen pensional de los congresistas es legítimo. Qué grave para los derechos adquiridos que se abriera esa compuerta. Hoy es para los derechos pensionales, mañana puede ser para cualquier otro derecho. La Contralora, por su parte, dice que la Corte debe aclarar las condiciones en las que se deben tener las pensiones. Lo que se le pide a la Corte es que cuando vaya a decidir el tema, tenga en cuenta varios aspectos que no tienen que ver solo con los topes, sino con el ingreso base de la liquidación, si se toman en cuenta viáticos o no como factor de salario. El gobierno, representado por el ministro de Trabajo, también se pronunció. Mientras más alta la pensión, proporcionalmente más alto es el subsidio del Estado. Los 5 magistrados encargados del caso se reunirán el próximo miércoles para tomar una determinación. 6 inmigrantes ilegales murieron y 3 más están desaparecidos en el Golfo de Urabá tras naufragar la embarcación en la que pretendían llegar a Panamá. La nave había salido de Turbo, al parecer se trata de ciudadanos chinos. Flotando en aguas del Golfo de Urabá, entre Turbo, Antioquia y Acandí, Chocó, guardacostas de la Armada hallaron los cuerpos sin vida de 6 personas. El alcalde de Turbo, William Palacio, informó que las víctimas son inmigrantes ilegales que naufragaron. Al parecer iban 16 personas, todos extranjeros, en forma ilegal, buscando llegar a la frontera con Panamá, y pues por el verano, las maretas pues que son tan fuertes, en esta época del año, esa panga naufragó. 3 personas aún están desaparecidas. Las autoridades desconocen la identidad y nacionalidad. Estas personas llegan hacia las costas de Urabá. Según el comandante de Guardacostas del Caribe, capitán Hernando Matos, por la zona de Urabá circulan ilegalmente ciudadanos de todo el mundo. Personas de Cuba, Bengalí, India, Pakistán, Nepal y de Bangladesh. Entre esas habían 12 personas de Bangladesh que fueron encontradas. El Golfo, por su cercanía con Panamá, se ha convertido en una ruta de inmigrantes tratando de llegar clandestinamente a Estados Unidos. Les queda muy fácil de hacer llegar a la gente hasta Urabá, y de Urabá toman embarcaciones y se dirigen hacia los Estados Unidos por Centroamérica. En el 2012 fueron detenidos en esta región del país 52 inmigrantes ilegales. Las autoridades intensifican la búsqueda de los 3 cuerpos que faltan por rescatar.
En Turbo, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. Una explosión de origen desconocido afectó esta noche un gasoducto en el sur de La Guajira. El hecho sucedió en una vereda de San Juan del Cesar. También esta noche en Puerto Asís, Putumayo, una mujer resultó herida por la explosión de un artefacto. El hecho ocurrió cuando la policía realizaba requisas en una calle céntrica. En esa población hay temor por la aparición de panfletos amenazantes. En panfletos como estos, en los que los autores firman como las FARC, se prohíbe la movilidad en horas de la noche. Esta situación genera temor en los habitantes de Puerto Asís y el Bajo Putumayo y genera grandes pérdidas en el comercio. La gente está un poco atemorizada por lo que se ha comentado, que está peligroso andar por la noche. Más que todo, entonces siempre afecta algo el comercio. La tensión aumentó luego de 2 explosiones en zona urbana de Puerto Asís. Uno de los hechos, perpetrado con una granada, dejó un saldo de 2 policías y un civil lesionados. Un hecho de barbarie por parte de las FARC, en donde arrojan una granada, la cual hace explosión y nos causan unas lesiones muy leves a 2 funcionarios de policía. El coronel Aurelio Ordóñez, comandante de la policía del Putumayo, anunció acciones para dar con los autores de los panfletos. O sea, esa información puntual que nos permita a nosotros identificar, ubicar y dar captura a estos delincuentes que tanto problema han generado. En lo que va corrido de año, 9 personas han sido asesinadas en hechos delictivos en el departamento del Putumayo. Varios accidentes de tránsito se registraron en todo el país. El más grave ocurrió en las carreteras de Bolívar, en donde 3 personas murieron, mientras que en Bogotá un hueco ocasionó otro fatal accidente. 2 personas, entre las que se encuentra un menor de 16 años, murieron calcinados al explotar el tanque de combustible del vehículo en el que viajaban por la vía Ocaña-Aguachica. Estrelló y de una vez explotó. El exceso de velocidad por parte de este conductor y una falla mecánica. Otras 3 personas fallecieron al quedar atrapadas en las llamas en la vía que de Carreto conduce a Barranquilla. Nosotros veíamos auxilio, pidiendo auxilio y nada, no se pudo hacer nada. La racha de accidentes también llegó al Valle del Cauca. Un bus que viajaba entre la vía Cali y Buenaventura se volcó y dejó un saldo de 8 personas lesionadas. Según la versión del conductor, un vehículo particular invadió su carril en la curva. El carro se me metió. La cartera estaba mojada y él se le erizó y me metió. En Bogotá, una mujer perdió el control de su moto luego de caer en un hueco. A pocos metros, la mujer fue atropellada por un bus de servicio público. Ese hueco ha venido causando muchos accidentes. Pasan los buses y sin darse cuenta pues vienen a toda velocidad, cogen el hueco que es grande y hace tiempo está ahí y han habido muchos accidentes. Y la autopista sur de Bogotá estuvo bloqueada por otro accidente. Un vehículo particular quedó totalmente destruido al quedar atrapado en medio de una tractomula y un camión. En la misma vía, una tractomula se volcó cuando intentaba esquivar una alcantarilla. Otro comerciante fue asesinado en Barranquilla tras oponerse a un atraco. Según las autoridades, delincuentes motorizados siguieron a la víctima desde un banco donde había sacado una gruesa suma de dinero y lo abordaron a las afueras de una ferretería para atracarlo. La víctima intentó oponerse, pero los atracadores le dispararon causándole la muerte. El asesinato quedó grabado en una cámara de seguridad y las imágenes son analizadas por la policía para identificar a los responsables. Por temor a las amenazas que afronta por no pagar una extorsión, una comerciante de Cartagena huyó hoy de la ciudad con su familia. La mujer denunció que delincuentes le hicieron un atentado en su tienda del barrio El Pozón para obligarla a pagar vacunas a bandas criminales. Diariamente, las autoridades reciben 30 denuncias de extorsiones en la ciudad. La mujer se atrevió a hablar bajo la reserva de su identidad. Aquí el que paga, y muchos comerciantes saben que es así, está condenado a morir. ¿Qué le decían? Que más bien pagáramos o estaba en peligro la vida de mi hijo, la de mi esposo y la mía. ¿Cuánto le exigían? 20 millones de pesos. El gobierno de Venezuela demandará al diario El País de España luego de que publicara una falsa foto del presidente Hugo Chávez intubado durante una cirugía. La imagen ha causado revuelo mundial. Este periodista italiano, Tommaso De Benedetti, aseguró estar detrás de la divulgación de la polémica fotografía. Dijo que la envió a 3 agencias de noticias latinoamericanas. La imagen fue tomada de un video grabado en el 2008 a un paciente mexicano. El diario El País de España aceptó su error y ofreció disculpas.
precisamente la foto falsa del presidente Hugo Chávez generó una avalancha de críticas en las redes sociales. A través de Twitter, personajes como el médico José Rafael Marquina, quien ha sorprendido entregando información sobre la enfermedad del mandatario, ha calificado de sensacionalista la publicación del diario El País de España. Bienvenidos a la información económica. Nuevo descubrimiento de petróleo en Colombia, esta vez en la cuenca del Magdalena Medio. Allí se encuentra ubicado un pozo llamado Mono Araña 1 y se determinó que tiene un potencial de producción de 1.242 barriles diarios de crudo. Este es el primer hallazgo petrolero del 2013 en el país y las empresas que se beneficiarán por su comercialización serán la colombiana Vetra, la canadiense Canacol Energy y la multinacional ExxonMobil. En diciembre pasado se dispararon las compras en el país. Los colombianos realizaron billonarias adquisiciones para final de año. Un estudio de la firma Radar reveló que en el último mes del 2012 las familias destinaron más de 36 billones de pesos para compras. Eso representa un aumento del 3,29% frente al mismo mes del 2011. Los rubros donde más hubo crecimiento fueron entretenimiento, vestuario y calzado. En todo el año las familias gastaron más de 380 billones de pesos. Para terminar este segmento económico, hoy la Bolsa de Valores de Colombia tuvo la jornada de mayor volumen negociado en lo que va corrido del año. El índice general ganó un 0,21%, la acción más valorizada fue Sociedades Bolívar y la más negociada Ecopetrol. El índice Data IFX cerró en 1.780 pesos con 9 centavos y el viernes regirá una tasa oficial del dólar de 1.779 pesos con 73 centavos. Recuerde visitar datafx.com con la información económica en tiempo real. Medellín vuelve a ser protagonista en el mundo, esta vez porque fue la ciudad que más aficionados de Madonna recibió en todo el planeta y la que más dinero recaudó por el tour que realizó el artista en 2012. Medellín se convirtió en la más exitosa plaza del tour de Madonna en el 2012. Fue la ciudad que más recaudó dinero y donde más gente asistió. Eso nos pone en un ranking muy importante en Colombia y obviamente a Medellín, porque significó estar por encima de ciudades con una trayectoria musical mucho más grande que la nuestra. En total, en sus 88 shows en todo el mundo, recaudó aproximadamente unos 543.000 millones de pesos. Y 2.212.345 asistentes vieron su espectáculo que inició el 31 de mayo en Israel y finalizó el 22 de diciembre en Argentina. Esto posibilita que Medellín sea recordada en el mundo para todas las giras internacionales como una ciudad rentable a nivel de conciertos. Este es el top 3 de las plazas más exitosas de la gira 2012 de la Reina del Pop. Medellín, 90.018 espectadores, 14.7 millones de dólares. Nueva York, 79.775 espectadores, 12.6 millones de dólares. Ciudad de México, 84.362 espectadores, 11.6 millones de dólares. Según Billboard, el Madonna Tour 2012 se ubicó dentro de los 10 primeros de toda la historia. Y hasta aquí esta emisión de Noticias Caracol. Lo que usted no vio lo puede ver en www.noticiascaracol.com. Nos dejamos con las imágenes más importantes del día. Recuerde que Noticias Caracol es primero en noticias. Feliz noche. Para crear esta es la limitación de función.